Estoy grabando. Vamos entonces. Entonces, clase de citricultura con sexto año. Es el año más exigido de toda la técnica, de toda la escuela agrotécnica. Pobres gurises. Bueno, ahora voy a tratar de compartir la pantalla. Dayana, vos que tenés abierto el micrófono, decime si alcanzan a ver lo que yo estoy compartiendo. Dice, Bueno, dice morfología vegetal, ¿lo alcanzan a ver? sí, Perfecto. se ve bien. Bárbaro. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es morfología vegetal. Esta es una materia preciosa en general, que es morfología vegetal, son las partes de la planta, ¿no? Entonces, lo que estudiamos un poco cuando vemos esto son las partes de la planta. Ustedes ya en términos generales saben los términos de la planta y nosotros estamos en citricultura. Tenemos que concentrarnos en la parte que nos interesa de la planta, que es puntualmente el fruto. Pero para entender una planta de citrus, no solamente alcanza con entender el tema del fruto, hay que entender un poquito todo, porque para lograr un buen fruto, vos necesitas que todo lo demás esté en condiciones. El fruto no sale en forma espontánea, sino que tiene todo un ciclo. Entonces, si ustedes ven acá, que yo les paso, bueno, esta dice, la morfología vegetal es el estudio de las estructuras y la forma de las plantas. Entonces, en realidad, vamos a verla bastante corta a toda la parte que no nos interesa específicamente, como son las hojas, el tallo, la raíz, la yema, el flor, la semilla y el fruto. Pero lo cierto es que si no tenemos todo esto, no llegamos al fruto. Y más aún, hay algunas cosas que son parte componente del fruto. Por ejemplo, el fruto no es otra cosa más que un ovario fecundado y maduro de una flor. Y eso lo vamos a estudiar un poquito porque para entender el fruto tenemos que entender la flor. Y sin flor no hay fruto. Y sin fruto no hay semilla. Y si no hay semilla, no hay planta nueva. Mirá, pudo entrar Joana. Rebeca, ¿sabés lo que tenés abierto el micrófono? Si lo cerrás mejor porque se siente como un ruidito de fondo. Total, después lo abrís No, pero cuando quieras hablar. Impecable. Creo que entró la Joa. Nah. Bueno, entonces, vamos a pasar algunas cosas medio de largo, que yo lo enseño cuando enseño morfología vegetal en general, que es la clasificación de las plantas. Nosotros vamos todo esto no lo vamos a estudiar ahora, quizás más adelante, pero bueno, una de las cosas que es interesante que ustedes sepan es que nosotros vamos a estudiar las plantas que se llaman superiores, vasculares, angiospermas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estudiar plantas que son relativamente modernas dentro de la historia de la evolución de los vegetales. Los vegetales tenés desde los menos evolucionados hasta los más evolucionados en los millones de años que llevó ese desarrollo de los vegetales. Y uno de los aparatos que demuestra esa evolución y ese desarrollo, ese perfeccionamiento que tuvieron los vegetales, es la flor. La flor es una muestra de la refinación, del refinamiento que tuvo la evolución de los vegetales en el tiempo. Cuando vos ves una planta que tiene flor y fruto, estás hablando de una planta históricamente relativamente moderna, es decir, avanzada. Mientras que las plantas, como por ejemplo los helechos o los pinos, los musgos, todas esas plantas son mucho menos evolucionadas, no tienen flores, ¿no? Las flores son lo que te demuestra un poquito ese nivel de evolución. Y esa evolución se da principalmente en lo que es la reproducción. Y la reproducción da como resultado o como herramienta fundamental de la reproducción el fruto. Cuando nosotros estudiamos fruticultura o cualquier materia que tiene que ver con frutos, como es la citricultura, en realidad lo que estamos estudiando es parte del proceso reproductivo y la herramienta reproductiva principal que tiene la planta, que es un fruto, y que viene de la flor. Esa es un poco la cadena, ¿no? Y por eso un poco entender dónde estamos parados. Bueno,
Dentro de las divisiones, que no las vamos a ver, están las monocotiledonias y las dicotiledonias y sus diferencias, pero este es un tema en el que no nos vamos a concentrar hoy, quizás lo veamos más adelante o no, sino que bueno, vamos a ver rápidamente las distintas partes, vamos a verla en forma muy resumida, y después vamos a llegar al fruto, que es lo que nos interesaría, flor, semilla y fruto. Esto es como una forma de introducción para entender cómo llegamos y cuáles son las partes que después vamos a estudiar y qué es lo que tenemos que hacer con las plantas para que nos crezcan bien, ¿no? Bueno, acá tienen una lista en la que ordené como para que ustedes puedan ir guiándose de lo que vamos a ver. Este PowerPoint yo lo voy a poner disponible en la plataforma si lo quieren para mirarlo. Más allá que para estudiarlo, yo no quiero que ustedes estudien de memoria estas cosas. Yo necesito que ustedes entiendan en términos generales cómo funcionan los vegetales y cómo funcionan puntualmente los citrus. Eso es lo que estamos tratando de aprender acá y lo que estamos tratando de que ustedes comprendan. Así que no se preocupen en memorizarlo, pero sí estén ubicados en las partes. Y donde se les genera alguna duda, me preguntan. No hay drama. Esto está bueno porque le sirve para todas las materias, porque forrajes también tiene esta misma base, cualquier materia, forestación tiene la misma base, todo lo que tenga que ver con vegetales tiene esta base. Bueno, lo primero que vamos a ver es la hoja. ¿Tá? La hoja, las plantas tienen montones de formatos de hoja, generalmente son aplanados, se utilizan para la fotosíntesis. Ahí en la hoja es donde se realiza el proceso que hace que exista la vida vegetal, que es la fotosíntesis. Ahí está el grueso de la respiración, ahí se aprovecha la luz solar para realizar esto que, ya les digo, este proceso en el cual se absorbe luz solar, dióxido de carbono, y sumado al agua y a los minerales que se toman por la raíz, se genera más planta. Ese es el proceso de fotosíntesis. Bueno, el grueso se pasa ahí en la hoja, ¿no? Existen un montón de variedades de hoja y se caracterizan generalmente porque tienen una yema en la base. Esta yemita, que está acá, te muestra a vos dónde empieza la hoja. Si vos, por ejemplo, tenés una hoja de múltiples partes, como esta que está acá, pero en estas bases no tenés una yemita acá en la base, sino que la tenés acá abajo, todo esto que está por delante es la hoja. A partir de la yema en adelante se te hace la hoja, digamos. Bueno, no nos quedemos en la hoja demasiado, pero recuerden que para diferenciar una hoja de mandarina, de pomelo, de limón y de naranja, utilizamos lo que es la hoja. Por ejemplo, el pomelo tiene acá en el peciolo dos alas y te dice, bueno, al ser un peciolo alado, es una hoja de pomelo. Una hoja alargada, lanceolada, es decir, con forma de lanza, es la hoja de una mandarina. Y ahí nosotros podemos diferenciar. Pero más que nada, lo importante de una hoja, ¿cómo andás, Aldo? ¿Todo bien? Genial. Lo importante, quédate tranquilo que estoy grabando la clase, así que esto lo que te perdiste lo podés ver en YouTube. Conté unos Hola. chistes graciosos al principio que te los perdiste, pero los podés ver. Lloraban de risa tus compañeros. Sí, Después los ves. Bueno, la hoja, lo importante que usted tiene que saber es que lo principal es la función que cumple en parte del sistema fotosintético. Todos los frutales necesitan, como son plantas que producen mucho, necesitan mucho sol. Y para poder aprovechar ese sol necesitan tener las hojas muy expuestas. Cuando veamos más adelante poda de frutales, ustedes van a ver que nosotros le sacamos a veces ramas a los frutales para poder generar mayor ingreso de sol, para que haya más hojas, para que se puedan hacer más procesos fotosintéticos. Y es decir, que se pueda la planta trabajar mejor. Porque la fotosíntesis es como el motor de la producción de una planta. Y eso pasa generalmente con la hoja. No hay que menospreciar la importancia de una hoja. Si perdemos hoja o superficie de hoja, porque la hoja está manchada, porque tiene hongo, porque está agujereada o porque si una hormiga la come, la planta funciona a media máquina. Es como que le pinchemos un pistón a un auto, los que entienden de mecánica, o algo así. El componente esencial y básico de una hoja y de toda una planta es la célula vegetal. ¿Ven? Acá ven una célula vegetal. Rápidamente
¿Cuál es la diferencia entre una célula vegetal y una célula animal, o una célula nuestra, digamos, que somos animales? Tiene que ver, que son las dos exactamente iguales, son exactamente iguales las dos células, todas tienen núcleos, son células que se llaman eucariotas, que son células modernas con núcleo diferenciado, pero la vegetal tiene una pared celular, mientras que el animal no tiene pared celular. ¿Mm? La pared celular es como una pared dura, ¿viste? Las dos tienen membrana. La célula animal es como una bombucha que se mueve y se mueve y se deforma. En cambio, la vegetal tiene una estructura dura que es una pared celular que está hecha de celulosa. La famosa celulosa que vieron que tienen los vegetales está ahí. Y la otra diferencia muy grande que tiene es que tienen estas cositas, que yo la marqué en rojo, que se llaman cloroplastos. ¿Qué son los cloroplastos? Son unos organelos, unas cosas muy pequeñas que están metidas adentro de las células, que es donde se hace la fotosíntesis. ¿Tá? Y que curiosamente es de color verde. Eso es lo que le da el color verde. Esa es la diferencia entre una célula vegetal y animal. Eso ya le digo, esto le sirve para todos. Todo esto lleva a que se forme esto, la fotosíntesis, que es el proceso madre de todo lo que nosotros estudiamos. ¿Qué es la fotosíntesis? Es cómo la planta, recibiendo luz del sol, chupando dióxido de carbono, agua y minerales, libera oxígeno y genera más planta. Va creciendo y generando más planta. Los vegetales son los únicos organismos en el mundo que pueden aprovechar la energía del sol para comer. Nosotros no podemos hacerlo. Las vacas no pueden hacerlo. Son los únicos productores de alimentos. Los demás son consumidores. En la cadena, estos son los únicos que saben hacerlo. Sin vegetales, estamos todos fritos. Nos morimos todos. Este es el proceso más importante. Bueno, acá un resumen de qué es la fotosíntesis. Entra el dióxido de carbono, se le suma el agua, se le suma la luz, más los minerales, y se forman hidratos de carbono y se libera oxígeno. Oxígeno que respiramos. Los hidratos de carbono son los componentes de la planta. La celulosa, la lignina, todo eso. Pero bueno, yo esto tampoco quiero que lo sepan demasiado profundo, pero que entiendan que esto existe y que es el corazón del sistema de producción vegetal. ¿Está? Bueno. Lo estoy haciendo. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta. Miren que esto, yo estudié 2 años entero botánica y morfología vegetal para entenderlo. Así que esto es un universo, porque las plantas son un universo. Bueno, ya vimos hoja y vimos célula vegetal. Ahora vamos a hablar del tallo y la raíz, rápidamente también. El tallo es la parte que sostiene al resto de la planta. Lo que mantiene a la planta erguida y sostiene al resto, a las hojas, a los frutos, a lo que sea. ¿No? Tiene dos funciones. Una es sostener a la planta y la otra que le sirva como un canal conductor de alimento y de materiales. Por ejemplo, que el agua llegue hasta las hojas para donde se hace la fotosíntesis, pasa a través del tallo. Y que desde la fotosíntesis, la savia elaborada, eso que sube de agua y minerales, se llama savia bruta. Y desde las hojas, donde se hace la savia elaborada, y baje al resto de la planta, eso se llama savia elaborada, eso también se hace por el tallo. Y en el tallo se hace a través de lo que llaman tejidos conductivos, que se llaman floema y xilema. Pero bueno, ustedes tienen que entender que el tallo cumple estas dos funciones, y es importante. Está claro que si nosotros toqueteamos mucho o afectamos el tallo de una planta, vamos a afectar estas dos cosas. Obviamente, cortás un árbol, se te cae, es porque afectaste el sostén. Y si no lo cortaste entero, te queda parado, pero cortaste casi todo el árbol, cortaste la circulación entre la raíz y las hojas. Y este es un dato importante para entender la importancia del tallo. La raíz también tiene su importancia, pero en este caso lo que hace es afirmar a la planta, es como los cimientos de un edificio, y sirve para absorber distintos minerales y por supuesto el agua. Los minerales que absorbe una planta los absorbe disueltos en agua. Por eso es muy importante la capacidad de absorción de una raíz. Y existen distintos tipos de raíces. Raíces en cabellera, raíces pivotantes, que tienen un solo eje, raíces que pueden ser de reservas, como esa que ustedes ven, una zanahoria o una remolacha. Los frutales, por ejemplo, los cítricos que nosotros estudiamos, tienen
la raíz en forma de cabellera. Pero cuando nacen al principio tienen una raíz en forma pivotante que después tenemos que por ahí cortarla y conducirla en cabellera. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Existe una proporción directa. Miren qué dato loco para que se imaginen, ¿no? Viendo un árbol por ahí. Hay una raíz, siempre los árboles tienen, o todas las vegetales tienen una equivalencia entre lo que es materia aérea y materia subterránea. Es decir, todo lo que vos ves de un árbol para arriba, también lo tiene para abajo. Es igual, por ejemplo, un eucalipto, esos gigantes que ustedes ven alto, tiene igual esa superficie de raíces para abajo, y se mantiene. Entonces, como uno diría, qué hondo que es el suelo, ¿no? Porque las raíces llegan muy, muy hondo, porque hay una proporción que se mantiene. Es la superficie por ahí más resistente y lo último que se muere de una planta, la raíz. Bueno, acá, con respecto a los tejidos vasculares, acá yo les muestro un poco cómo funciona, que se llaman xilema y floema, donde va la savia bruta, que es los minerales y el agua que sube con los alimentos, y el floema, que lo que trae son la savia elaborada, que es el alimento para que la planta pueda seguir creciendo. Eso se realiza, ya les digo, en la hoja principalmente, o en cualquier lugar que tenga tejido fotosintético. De acuerdo, fíjense, acá pueden ver una planta cortada, esto no vamos a entrar en mucho detalle, pero acá ven los tejidos vasculares como corren, en realidad son tubitos que corren por el tallo y por toda la planta. Bueno, acá tienen un tejido vascular también algunos detalles, pero no vamos a entrar en esos detalles. Che, a esta altura del partido yo llego acá, ya vimos tallo, raíz, hoja, tejidos vasculares, así de rápido y así de bien. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien no entendió? ¿O estoy siendo muy, muy confuso en el asunto o no? ¿Un dedo para arriba? Yo voy bien. Está, bien. Aldo, ¿vos entendés? Hacé el dedo para arriba. Una maravilla. ¿Viste? Qué buen profesor que espera Galo, ¿eh? Olvídate. Bueno, entonces, atacábamos con estos tres asuntos. Después tenemos la yema. Y cuando vamos a ver yema, vamos a ver tejido meristemático. A ver. ¿Qué es la yema? A ver, la yema es donde están los tejidos que se llaman meristemáticos. ¿Qué son los tejidos meristemáticos? Son células que tienen la capacidad de formar más planta. Es por donde crece la planta. Por ejemplo, ustedes ven que tiene una planta que se va haciendo más larga, en la puntita tiene un tejido que se llama meristemático, que son células que pueden crecer, reproducirse y formar más planta. Eso es lo que hace crecer a la planta. Normalmente, esas células de reproducción están en los lugares de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, tenés células de reproducción en el tronco que hacen que se pongan más gruesos los troncos. Tenés células de reproducción en las puntitas de las plantas que hacen que se pongan más largas. Tenés células de reproducción en la punta de la raíz que hace que se alargue la raíz. Y cada tanto tenés lo que se llaman yemas, que son pequeñas formaciones o pequeñas estructuras que tienen las plantas que quedan en forma de latencia y que de golpe, cuando tienen determinado estímulo, empiezan a crecer. ¿Saben a qué son muy parecidos esto en el ser humano? A lo que se llaman células madres, que son esas células que pueden dar cualquier órgano. La característica que tienen estas células es que pueden transformarse en cualquier órgano de la planta. Una célula meristemática puede volverse fruto, puede volverse hoja, puede volverse flor. Son células indefinidas que pueden definirse. Y tienen esa cosa muy maravillosa que permiten generar más planta. Cuando hablamos de yema, generalmente lo que tenemos es una estructura cubierta y protegida por tejidos vegetales, como pueden ser estas hojas o lo que sea, que adentro tienen tejido meristemático que va a crecer y generar algo. Vos podés tener yema de planta, como podés ver acá abajo. Esto que vos ves acá, por ejemplo, es la yema de una vid, de una planta de uva. ¿Tá? Acá tenés una planta de durazno que tiene una yema. Esto acá, en la primavera, cuando brote, va a salir más hoja y más tallo. O tenés yemas florales,
Ve como acá, que esto va a convertirse en una flor. Todos los árboles tienen flores, tienen yemas. A veces la tienen en las puntas de las ramas, a veces la tienen en las bases, las axilas de las hojas, y a veces la tienen en los troncos. Por ahí ustedes habrán visto que cortan un tronco y de golpe de los costados del tronco salen, de golpe explotan las yemas y salen para los costados y brotan para cualquier lado. Eso son yemas que estaban escondidas y que estaban ahí con tejido meristemático y que generan más planta en cuanto tienen el estímulo para generar más planta. Eso es un proceso natural y está todo ahí en la... Es importante esto porque, por ejemplo, cuando vos podás, cuando nosotros, si pudiéramos estar ahora en la escuela, estaríamos haciendo prácticas de poda. Y para poder podar, vos tenés que ubicar dónde están las yemas. Porque vos tenés que pensar, cuando cortás una rama, que te quede una yemita disponible para que siga creciendo la planta después. Y esto lo tienen que tener en cuidado en todas las plantas. Una tarea linda que ustedes podrían hacer si tuvieran ganas de ponerle un poco de onda a la clase de Peragalo, sería mañana, cuando estén a la mañana rascándose el ombligo, en vez de mirar tanto su Instagram y cosas y sacarse selfies para más o menos sumar fotos a su Instagram que no lo ve nadie, podrían agarrar y ver las plantas que tienen cerca de su casa, a ver si le pueden ubicar estas estructuras que yo les digo, y puntualmente las yemas. ¿Tá? A ver si pueden ubicar yemas, sería un golazo, incluso si alguno se copa bien y me manda una foto de una yema por el grupo, va a ser bien recibido. ¿Mm? Bueno. Podemos clasificarla en un montón de formas, no vamos a entrar en el tema yema, porque aparte ustedes ya lo han visto con la profesora Bruno, y si no lo han visto con Cristina, lo van a ver más adelante, porque Cristina les enseña muy bien esto, el problema son ustedes que no prestan atención. ¿O me equivoco? No me equivoco. Bueno, hacemos pausa de vuelta y pregunto. Hasta ahora vamos todo bien, porque ahora entramos en un tema interesante para nosotros, ya más puntual, que es el tema flor. ¿Vamos bien? Vamos bien. Bien, un dedo para arriba de Alan o de Aldo. Dedo para arriba. Ah, mirá, me ponen dedo para arriba. ¿Saben hacer eso? Yo no sé cómo se hace. Se ve que son todos hackers ustedes. Che, bueno. Vieron que al principio hablamos sobre la flor. Y les dije que era una estructura avanzada dentro de lo que es el mundo vegetal. Solamente las plantas muy evolucionadas tienen flores. Un aparato reproductivo diseñado para hacer más eficiente la reproducción de las plantas. Nosotros tenemos una visión distinta de lo que tienen las plantas con respecto a la fruta. Para una planta, la fruta es un organismo y un método de reproducción, una forma de reproducirse. Para eso es la fruta para una planta. Para nosotros es lo que nos va a hacer dar plata vendiéndola o nos va a alimentar comiéndola. Entonces, ya de largada, arrancamos desde un punto de vista totalmente diferente entre lo que piensa la planta con la flor y lo que nosotros pensamos con la flor, y lo que la planta piensa con la fruta y la planta piensa con la fruta. Entonces, el desafío nuestro como productores de fruta es encontrar la armonía entre el proceso reproductivo vegetal y nuestro interés comercial. Eso es lo que hacemos los agrónomos, eso es lo que, para eso están estudiando ustedes como técnicos agrónomos, ¿entienden? Bien, a ver, lo primero que tenemos que entender es la flor. ¿Por qué? Porque la flor va a dar origen a la fruta, y la fruta en realidad contiene la semilla. Así que lo primero que vamos a entender es la flor. Para entender la flor tenemos que saber que se divide en 4 partes. ¿Tá? Tenemos los sépalos o el cáliz, que es esta parte que está atrás, que normalmente es verde, aunque hay de todo tipo de variedad. Después tenemos la corola, o los pétalos, esos se ubican, los pétalos de una flor. Después tenés lo que se llama el androceo, o el aparato reproductivo masculino, acá está, que son las anteras, ¿ves? Ese es el androceo, el aparato reproductor masculino, que tiene las anteras, acá donde está el pólen. Y finalmente tenemos el gineceo, que es toda esta estructura que está acá, que es el aparato reproductor femenino, donde está el ovario. El ovario, el estilo y el estigma. El ovario es esta partecita acá. ¿Está? Dentro del ovario están los óvulos. Estos óvulos, en el futuro, se van a convertir en las semillas de la fruta.
Y este ovario en el futuro se va a convertir en la fruta. Porque un ovario no es otra cosa más que un fruto no es otra cosa más que un ovario fecundado y maduro. Eso es un fruto. Por lo tanto, esto fecundado y maduro, más adelante en el ciclo, se va a transformar en el fruto. Si ustedes se fijan en una transparencia, mira cómo habla el tipo. Si ustedes se miran en la que vamos a ver más adelante, yo ahora les muestro que la tengo por acá. Miren esta. Acá ustedes tienen una flor de manzana y acá tienen una fruta de manzana. Fíjense cómo este ovario se transforma en este ovario. O lo mismo acá en un durazno. ¿Ven? Que un ovario se transforma cuando se fecunda y se madura. Esos son todos los frutos. Siempre entiendan a los frutos como un ovario fecundado y maduro. Por lo tanto, tiene que tener una buena floración de una planta para tener una buena fructificación esa planta. ¿Se entiende? Bueno, acá pueden ver, y yo puse este gráfico puntualmente para que se vea la cantidad de variedad de flores que hay. Hay formatos, estructuras, cuanta cosa se te ocurra que haya de forma de flores, lo hay. Por ahí la típica es esta que yo les muestro acá, ¿viste? De tener, bueno, la corola, el cáliz, el androceo, el gineceo, todo muy lindo, pero después cuando te empezás en la naturaleza a revolver, encontrás de cualquier tipo. Una de las cosas que me gusta hacer a esta altura del año, cuando damos estos temas, es que ustedes agarren flores en la naturaleza y las llevemos al laboratorio y le veamos con lupa y tratemos de identificar las estructuras. Y ustedes encuentran que encontrás de todo, tenés con 50 ovarios, con 2 ovarios, con el gineceo para arriba, con el gineceo para abajo, con el cáliz para un lado, con el cáliz para el otro. Es un mundo la cantidad de flores y formatos de flores que existen. De hecho, sirven para más o menos para identificar a las plantas, se usa para identificar. Fíjense, por ejemplo, acá tienen una flor de citrus, ¿ven? Acá está la flor de citrus, de cualquier citrus. También, normalmente para poder identificar al género Fortunella del género Citrus, tenemos que ver cuántos gineceos tienen, es decir, cuántos ovarios, estilo y estigma tiene la flor. Esta es una florcita, ahí adentro tenés esto, que es un ovario, estilo, estigma de un cítrico, acá tenés uno, y bueno, y en base a la cantidad, si es del género Fortunella, si es del género Citrus. Pero bueno, y fíjense que podés tener un ovario simple, podés tener un montón de ovarios, podés tenerlos todos unidos. Esta es una flor de citrus. Así funciona la historia. Y bueno, y el ciclo, ya lo entienden, ¿no? Se poliniza, la antera libera el polen, se poliniza el estilo, acá viene, se fecunda el ovario y ahí empieza a crecer la semilla. Y básicamente todo el ciclo reproductivo vegetal está pensado para que la planta pueda tener una semilla fecundada y madura que nazca un hijito. Y la fruta está diseñada de esa forma. ¿Por qué está diseñada de esa forma? Para que algún bicho se vea tentado de comérsela, se morfe toda esa fruta, se lleve en la panza metida la semillita y cuando haga sus necesidades, plante de vuelta la semillita en la tierra y nazca un nuevo individuo. No está pensada la semilla para otra cosa más que para eso en la planta. Entonces, porque la planta por ahí no quiere que le nazca un hijo abajo de sus patas porque le puede competir con sus recursos. En este caso estoy hablando de las frutas que son las que nos gusta comer y todo eso, pero hay un montón de sistemas de dispersión de frutas en la naturaleza. Por ejemplo, esas que tienen alitas para que puedan volar lejos y no caigan a los pies del padre, o esas que tienen abrojitos que se prendan en los pelos de los perros o de las ovejas, o de sus pantalones, y ustedes las llevan a otro lado para que no caigan encima de la misma planta, para que no le compitan las mismas plantas. Bueno, la estructura de la flor la vamos a ver, no es algo que vayamos a ver ahora, pero bueno, tiene una estructura y una forma de reconocerlo, hay lo que se llama una fórmula floral
fórmula floral y una diagrama floral, pero no importa, eso no lo vamos a ver. Bueno, el tema de la semilla, básicamente la fruta está para albergar a la semilla, y en la fruticultura a veces tenemos producciones que apuntan a producir solamente la semilla. En la citricultura no es así, porque la reproducción de la citricultura nosotros la estudiamos por injertos, que es otra historia, y de hecho tratamos de esquivar a la semilla. Pero obviamente es un organismo muy importante, y la planta en realidad lo que busca hacer es generar semillas fértiles. Eso es lo que busca nuestra planta, y nosotros un poco bastardeamos todo el sistema. Y finalmente, vamos a saltear el tema semilla, es bastante amplio, y finalmente llegamos al fruto. El fruto, como lo hablamos y ya lo vimos, es el ovario desarrollado, fecundado y maduro. Entonces, lo que nosotros vamos viendo en los diferentes frutos, ven acá tienen un montón de frutos, acá al costado, ven, lo que no le ven es la gran variedad de ovarios y de formatos de ovario que tienen las diferentes plantas en la naturaleza. Por eso hay tanta variedad de frutos, porque los ovarios son muy distintos, porque las flores son muy distintos, porque todo es muy variado. No vamos a ver en esta clase muchos más detalles de fruto, porque lo vamos a ver en la próxima clase. Nos vamos a concentrar puntualmente en el fruto del cítrico, y vamos a ir avanzando desde ahí. Pero ustedes pueden ver que en términos generales las funciones principales son contener y proteger las semillas, contribuir a la dispersión de esas semillas y atraer animales que sirvan para desparramarlas. Entonces, vos podés ver que el mundo de los frutos se puede dividir en un montón de formas, pero podemos, por ejemplo, si tienen poca agua, son los que llaman frutos secos. Menos del 50% de agua, fruto seco. Si tienen más del 50% de agua, fruto carnoso. Si los frutos, cuando están en el árbol, llega un momento que se abren y liberan sus semillas, se llaman frutos dehiscentes. Si los frutos no se abren nunca y no liberan semillas, se llaman indehiscentes. Si, por ejemplo, tienen una sola semilla grandota, se llaman monoespérmicos. Y si tienen un montón de semillas, se llaman poliespérmicos, como puede ser un melón que aparece ahí. Es decir, existe una gran variedad de frutos, y acá fíjense que acá hay una tabla en la que yo les muestro que hay frutos simples, frutos múltiples y frutos compuestos, pero nosotros básicamente nos vamos a concentrar en frutos simples, y dentro de los frutos simples vamos a concentrarnos en los frutos carnosos, porque tienen más del 50% de agua, y puntualmente dentro de los frutos carnosos nos vamos a concentrar en estos que se llaman hesperidios. La fruta de los cítricos es un hesperidio. Ese es el nombre científico de los cítricos. Y eso es en lo que nosotros vamos a estudiar en las próximas clases y en lo que nos vamos a concentrar. De hecho, ya estuvimos viendo algo en la clase pasada del formato que tienen los distintos frutos y las partes. ¿Se acuerda que partimos una naranja y vimos? Lo que partimos es un gran ovario y vimos cómo estaba septado, es decir, cómo estaba diferenciada sus partes y cómo fue creciendo. Bien, me quedan 3 minutos y medio de reunión, suficiente para preguntarle. ¿Entendieron todo? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, yo ahora voy a subir esto a YouTube, voy a subir esto a la plataforma, a este PowerPoint a la plataforma para que lo tengan para consultar. Vuelvo a repetir, valga la redundancia. Yo no quiero que ustedes sepan esto de memoria. Yo quiero que ustedes entiendan cómo funciona una planta y que usen esto para cuando necesiten sacarse alguna duda y volver a comprenderlo. ¿Tá? No está toda la información en Internet. Está toda la información, pero no está toda la explicación. El procesado de esta información y entenderlo, cómo llevarlo a la realidad, es lo que hacemos nosotros acá en la clase. Si quieren investigar más, no hay ningún problema, pueden investigar más. Sí, pero insisto, lo que yo necesito es razonamiento y comprensión del sistema. Así que les queda a todos. Bueno,
Vamos a continuar sobre esta base hablando de distintas partes de la planta, distintos procesos y todo como es el ciclo de la citricultura. Eso en las próximas clases. ¿Alguien tiene alguna duda puntualmente? ¿Alguien tiene un problema personal conmigo y me lo quiere decir ahora? Bien, mejor que no. Porque justo viene la época de, de las calificaciones y estaba pensando seriamente a quién aprobaba y a quién no. Bueno, gurises, cualquier duda que tengan o cualquier cosa que quieran, me preguntan. Siempre yo estoy en el WhatsApp, tarde o temprano lo contesto. Hagan el ejercicio de mirar estas cosas a ver, miren, no le estoy pidiendo que construyan un cohete, estoy pidiendo que miren una planta y vean si identifican esto de lo que estuvimos hablando, y si entienden un poco estos procesos. Estaría bueno que lo comprendan, que vean, para que cuando estemos de vuelta afuera de la naturaleza, sea sencillo y sea fácil verlo en nuestras plantas, en nuestros cítricos allá de la Escuela Agrotécnica. Ahí tenemos unos cuantos cítricos para ver, y que podemos seguirles el proceso. Ese sería un poco el ejercicio. Y bueno, quedamos así, se va a cortar en cualquier momento la clase. Ha sido un gusto verlos, espero que sigan cuidándose, espero que se les haga leve se nos haga a todos leve la cuarentena, y cualquier cosa, nos encontramos de vuelta la semana que viene, si les parece bien, si les gusta este formato. ¿Estamos? Dale, dale. Bueno, Sí, Ulises, sí. bárbaro. Che, cuídense, y no hagan macana, hagan cosas productivas con su vida. Bueno, gracias. Bueno, Chao. Gracias. que anden Chao. bien, Ulises. Chao, chao. Nos vemos.